¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar a compartir. Ya, hoy día vamos a empezar la clase viendo la práctica, ¿ya? La práctica que tuvieron el domingo. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación para que puedan observar, ¿no? El por qué, sobre todo, ¿no? ¿Por qué tal ejercicio se resolvía de esa forma, ¿no? ¿Por qué esa clave, todo eso? Además que hay que recordar que este curso es un curso práctico, ¿no? Es de resolución de ejercicios. Así que podemos aprovechar justamente la práctica para seguir practicando. Ya, a ver, vamos a empezar. Ya, este fue el primer ejercicio. Era un ejercicio de analogías. Como tú sabes, la analogía se plantea de esta manera, ¿no? Tú tienes un par de palabras y tienes que encontrar la relación entre esas palabras. Acá tenemos telescopio, planeta, ¿no? Claro, telescopio es una herramienta, ¿no? Un objeto, un artefacto que sirve para observar y entre las cosas que puedes observar está un planeta, ¿no? Digamos que es, la posibilidad sería de que podemos observar un planeta con el telescopio. Lo mismo pasa en microscopio células, ¿sí? Microscopio es un artefacto, una herramienta que sirve para observar más bien cosas diminutas como una célula, ¿no? Entonces ahí la clave sería la B. ¿Ya? Ahí sí me parece que la respuesta es muy directa, ¿no? Muy concreta. Muy bien. A ver, pasemos al siguiente. Ya, este es de coherencia y cohesión textual. No sé si te acordarás de este ejercicio. Ya, era sobre Simón Bolívar. ¿Ya? Sobre Simón Bolívar. Te contaba básicamente de que Simón Bolívar quiso quedarse como dictador vitalicio del Perú, ¿no? Pero que al final no le resultó. Al final no logró su cometido porque los expulsaron, ¿no? Expulsaron a sus tropas del Perú, ¿no? Los mismos peruanos reaccionaron y los expulsaron. Entonces, acá te cuenta esa historia. ¿Ya? Por eso vamos a empezar con el enunciado 2, ¿no? Porque el enunciado 2 te cuenta el contexto, ¿no? Terminó la guerra de la independencia, ya el Perú era un país independiente, ¿no? Y muchos peruanos esperaban el final de la dictadura de Simón Bolívar, porque recordemos que Simón Bolívar fue declarado dictador del Perú porque todavía faltaba completar ese proceso de independencia, ¿no? Entonces necesitaban a alguien fuerte ahí para que pudiera expulsar a los españoles, ¿ya? Entonces por eso empezamos con la 2, te da el contexto. Terminó la guerra y la gente pensaba de que ya, bueno, Bolívar iba a renunciar a la dictadura, ¿no? Ya iba a dejar de ser dictador porque ellos consideraban que ya no era necesario. Por eso el siguiente, ¿cuál va a ser? Si acá te dicen que la gente esperaba, los peruanos esperaban que terminara la dictadura, ¿no? La uno, efectivamente, ¿no? La uno. Por eso dice, sin embargo, es un conector de oposición. Se utiliza para unir dos ideas opuestas. Si primero te dice, esperaban que terminara la dictadura, y luego te dice, sin embargo, o sea, Simón Bolívar se mantuvo en el poder, son ideas opuestas, ¿no? Motivado por su deseo de gobernar sobre todas las naciones liberadas por él. Ya, por acá ya me han dado la respuesta completa ya, pero bueno. Lo que podemos ver es con cuál terminar el ejercicio. ¿Con cuál se podrá terminar? Mira, si nos está contando el texto de que Simón Bolívar quiso ser dictador del Perú y al final no lo logró, debemos terminar justamente con el enunciado que nos cuente que al final fracasó, ¿sí o no? Y eso puede ser la 5. La 5 puede ser, ¿no? Porque la 5 te dice, no obstante, sus planes se frustraron en enero de tal, ¿no? Porque una reacción liberal nacionalista expulsó a las tropas gran colombianas. Entonces acá, al final va a ir a la 5. Entonces lo que nos falta saber es la 3 y la 4, ¿no? ¿En qué orden van a ir esos dos enunciados? Ahora, observa que la 3 te dice, para ello delegó, dice. Delegó. ¿Qué significa delegar? Cuando yo digo, ¿no? Delegó tal cosa, ¿no? ¿Qué significa delegar? Encargar, sí, es cierto, Rafael, ¿no? Es encargar. Exacto, pasar el mando, ¿no? Pasar la autoridad, en este caso el poder que tenía Simón Bolívar, que él era dictador, ¿no? Delegó ese poder de dictador a ciertas personas que eran afines a él. Pero ¿por qué motivo va a tener que delegar su poder? ¿Por qué va a tener que cederle por un tiempo su poder a otras personas? ¿Por qué motivo? A ver, en el caso de Bolívar.
¿Cuál fue el motivo de que Bolívar? Claro, porque él no iba a estar presente, ¿no? Él retornó a la Gran Colombia, te dice, ¿no? Acá, retornó a la Gran Colombia. Entonces, para que él pueda delegar, primero ha tenido que irse del Perú. Acá te lo dicen en la 4, así que primero va la 4 y luego va la 3, ¿no? Aquí está la respuesta. Gran Colombia era, ¿no?, la unión de Venezuela, Colombia y Ecuador. Ese es el motivo por el cual comparten los mismos colores de la bandera, ¿no? Porque era la bandera de la Gran Colombia. Entonces la clave será esta de acá. Ahí está, ¿no? 2, 1, 4, 3, 5. Correcto. Muy bien. A ver, este era de comprensión de lectura, ¿ya? No les fue mala, no les fue mal en este ejercicio, habré visto, ha estado bien. Este ejercicio es una pregunta de inferencia. ¿Ya? Recuerda que la semana pasada habíamos visto un poco que era la inferencia, ¿no? Para que una respuesta pueda ser de inferencia tiene que ser verdadera, pero también tiene que ser implícita, o sea, no puede estar de forma muy directa en el texto. Tiene que inferirse a partir del texto, ¿no? Por acá Rafael dice que la ve, ¿no? Dice, elaboraron una investigación cuyo objetivo es la antimateria. Ya, a ver, el texto efectivamente te habla de antimateria, ¿no? Pero es cierto, nunca dice de forma explícita que el objetivo de los científicos fue investigar la antimateria, pero se puede deducir del texto que su objetivo fuese, sí, porque acá dice, ¿no? Con este trabajo buscan contribuir a resolver un misterio. ¿Y cuál es ese misterio? ¿De dónde proviene la antimateria? Entonces, lo que te dice el texto es que los científicos que han buscado resolver un misterio. Eso te lo dice de forma explícita, pero también te dice que el misterio es el origen de la antimateria. Entonces yo puedo deducir que el objetivo de los científicos fue la antimateria. Sí se puede deducir, así que la B puede ser. Ahora, de repente algunos marcaron la C. Pronto encontrarán la respuesta al misterio desconcertante. Lo que pasa es que la C es cierto, no está en el texto, no es explícita, ¿no? Nunca dice el texto esta frase, pero no se puede inferir, porque según el texto, o sea, ellos buscan a contribuir a resolver el misterio, pero eso no nos puede llevar a inferir de que están ya cerca a resolver el misterio. No, no tengo esos datos, ¿no? Es como lo que estoy dando el ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, imagina que tú estás en tu casa y tocan la puerta. Tú puedes inferir que hay una persona que está llamando, ¿no? Que quiere que le abran, pero de repente no puedes inferir qué persona es, ¿no? A menos que tengas datos, ¿no? Por ejemplo, si tú sabes que hace unos minutos una persona ha salido de tu casa y solamente va a ir a comprar, entonces tú puedes inferir que esa persona está volviendo o que lo más probable es que esa persona sea la que está tocando. Pero en este caso, en el texto, no hay esa información. No hay información que te puede llevar a concluir de que ya ellos están cerca de resolver el misterio. No, no hay. Así que no puede ser la C, ¿ya? La clave es la B nada más. Es la B. Elaboraron una investigación cuyo objetivo es la antimateria. Muy bien. A ver, pasemos al siguiente. Mira, este ejercicio, en general, ¿ah? En todo CPRUNI, en todo CPRUNI, en todos los salones de CPRUNI, fue el que tuvo más errores. Aquí fue donde más se equivocaron. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué motivo. Ya por acá, Patrick dice que la E. Vamos a ver si la que se va es la 1. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Siempre es la primera y confunde. Vamos a ver. Es que no siempre es la primera. No siempre es la primera, pero te admito de que sí genera muchas veces suele ser la primera o la última. Pero no siempre, no siempre, eso no es una regla, pero estadísticamente hablando, como quien dice, puede que sí tenga razón, ¿ya? A ver, dice, según un estudio, la investigación por COVID-19 puede ocasionar cambios en el cerebro de las personas. Mira, acá te dice bastantes cosas, ¿ya? Pero la parte importante es esta parte, ¿no? Que ellos han descubierto que el COVID puede producir cambios en el cerebro. Ahora yo te pregunto, ¿esta información se repite en otra parte del texto o no? A ver, observa. ¿Se repite o no se repite? De repente no con las mismas palabras, pero de repente da a entender. Ya, por acá dice que sí se repite, dice Sebas. En la 4, ¿no? Claro, acá dice, en la 4, mira lo que dice.
Las imágenes mostraron una reducción del tamaño cerebral y la pérdida de materia gris. Esto obviamente es un cambio, sobre todo en la reducción, ¿sí o no? La reducción del tamaño, claro, o sea, es la misma idea, solamente que en la uno no está siendo específico. No está siendo específico, es como un parafraseo, algo así. Es como una especie de anticipación, ¿no? Pero no aporta información nueva. Porque si yo ya sé que una de las consecuencias del COVID fue la reducción del tamaño cerebral, obviamente ha habido cambios en el cerebro. ¿Sí? Entonces, el primer enunciado no está aportando información nueva, no aporta nada, solamente funciona como una especie de introducción, pero no aporta información nueva y no es necesario, porque ya los demás enunciados te hablan del COVID, o sea, sabemos de qué estamos hablando. Hablamos de un estudio, ¿no? Que es hecho sobre el COVID, sobre las consecuencias del COVID, así que no perdemos nada si borramos la uno. La uno se podría decir que está de más, ¿ya? Así que por el criterio de redundancia se va a ir la uno. Yo creo que muchos también pudieron haber marcado la 5, porque la 5 dice, ¿no? No están seguros si son reversibles o permanentes. Claro, uno dirá, es que acá no te dicen lo que es, sino lo que tal vez y tal vez no. Claro, pero sigue hablando de la investigación. Los investigadores en verdad no saben si los cambios son reversibles o permanentes. Eso es parte de la investigación, es parte de las conclusiones. Entonces, el tema del texto sería las conclusiones a las cuales llegaron estos investigadores, ¿no? Respecto de las consecuencias que tiene el COVID en el cerebro, ¿no? Y en ese sentido, la uno, aunque no se aleje del tema, no aporta nada. No aporta nada. Entonces se puede ir la uno, correcto, la clave es la uno, ¿ya? Este fue el que tuvo más errores, ¿ya? Y yo creo que eso pudo haber pasado porque los estudiantes, y también me incluyo, ¿no? A veces eso nos puede pasar a todos. A veces leemos un texto pero pasamos una idea, pasamos a otra idea y otra idea, pero no nos quedamos con lo esencial de cada idea. Y por ejemplo, lo esencial de la idea número uno es que te dice que el COVID puede producir cambios en el cerebro. Esa es la esencia de esa información. Y esto de acá yo me puedo dar cuenta que es una repetición de esto. ¿Ya? Entonces ahí te puedes dar cuenta. Entonces acá la clave es la primera, ¿no? La uno. La E, en este caso la E. A ver, la última, plan de redacción. Mira, el tema es el primer Congreso Constituyente, es un tema de historia, ¿no? Así que el orden va a ser básicamente cronológico, ¿no? O sea, se va a ordenar por acontecimientos, qué ocurrió primero, qué pasó después, ¿no? Es un orden natural. Por lo tanto, ¿con cuál se empieza? ¿Cómo inició todo? ¿Cómo inició esta historia del primer Congreso Constituyente? ¿Con qué enunciado? Claro, ¿no? Con la 3. Claro, te da la situación, el año, ¿no? Se instaló la asamblea, ¿no? Tal año, ahí está. A ver, por acá me hacen una pregunta, ¿no? ¿La reducción del tamaño cerebral puede significar la disminución de la inteligencia o de la memoria? Hasta donde yo sé, los cambios físicos del cerebro no necesariamente implican cambios en la inteligencia, no necesariamente, pero para poder responder esa pregunta tendrían que hacerse otras investigaciones, ¿no? Tendrían que hacerse otras investigaciones. Y también lo que deberían comprobar es si esta reducción se presenta en la mayoría de los casos que tuvieron COVID o en algunos casos en particular, y también si al final el cerebro se recupera o no se recupera. Y también lo que falta saber es la pregunta que tú me hiciste, ¿no? Es si esto tiene consecuencias a nivel de inteligencia. Eso todavía falta estudiar mucho. Eso todavía recién se está estudiando lo que es el COVID. Siempre cuando aparece una enfermedad nueva, las primeras investigaciones son recién los primeros pasos, ¿no? Van a pasar años, van a pasar 20, 30 años y se va a seguir estudiando el COVID. Y ahí, después de 30 años, van a tener las cosas más claras, ¿no? De cuáles son en verdad las consecuencias, ¿no? Todo lo que pasó. Así el virus ya haya desaparecido, ¿no? Así que recién están empezando a descubrir algunas cosas, ¿no? Recién, primeros pasos en realidad. Muy bien, a ver, por acá me dicen que la D, ¿no? La respuesta es la D. Ya, empezamos con la 3. Se instaló en tal fecha, Palacio de Gobierno. ¿No? Y claro, a ver, ¿por qué a la 3 le sigue la uno? A ver, ¿por qué la uno debe seguir a la 3? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué motivo? ¿Por qué establezco acá una relación entre estados? Exacto, exacto, ¿no, Patrick? Acá dice ese día, dice.
¿Y cuál es el único enunciado que te menciona un día? El 3, pues. Entonces yo sé que acá hay un vínculo. Sé que la 1 debe ir después de la 3. Pero también sé que la 2 y la 4 también están relacionadas, ¿no? Para que la 4 tenga sentido que ante la Biblia juraron, ¿qué ha tenido que pasar antes? Ha tenido que pasar primero que se han ido a una catedral, ¿no? Imagino, tiene un sentido que vayan a la iglesia, ¿no? Exacto. Entonces acá puedo formar otra pareja, puedo formar la pareja del enunciado 4 y el enunciado 2. Lo que falta saber para nosotros es dónde va a ir la 5. ¿Va a ir al final o va a ir acá en medio? Bueno, si analizamos las alternativas, en ninguna termina con la 5. ¿Sí? Entonces, necesariamente la 5 va a estar acá en medio. Lo que pasa es que la 5, ¿qué dice la 5? ¿No? Una comisión especial del gobierno presentó el resultado del escrutinio. Escrutinio significa la votación, ¿no? Y ya la votación se realizó aquí ya. Aquí ya habían votado ya. Después de votar fueron a la iglesia, ¿no? Entonces la 5 va a ir después de este grupo. Ya, entonces, efectivamente, la clave es dado, ¿no? Efectivamente, es dado. A ver, 3, 1, 5, 2, 4. Sí, es dado. Ya, ahí está. A ver, chicos y chicas, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí respecto a cómo he resuelto los ejercicios? Porque recuerda que este curso es de resolución de ejercicios, así que tú tienes que estar de acuerdo totalmente con la manera como estoy resolviendo los ejercicios para que eso se entienda de que estás relacionando la forma de resolver los ejercicios, ¿no? ¿Quedó claro cómo lo hice? ¿Alguna parte que no les convenció, que les quedó dudas? De repente quieren que vuelva a ver algún ejercicio, no sé, o ya podemos, todo bien, ya, entonces podemos pasar a la explicación de la clase de hoy día, ¿ya? Muy bien, gracias chicos, a ver, voy a sacar esto acá, y voy a ampliar esto, ya, a ver, vamos a ver, ya, algunos sí les salió la respuesta, está bien, muy bien, es que en general les fue bien, ¿ah? O sea, en general la mayoría ha aprobado. ¿Se puede mejorar la nota? Sí, obviamente se puede mejorar, ¿no? Eso sí, de todas maneras. A ver, vamos a empezar la clase de hoy día, ¿ya? El tema es analogías a nivel teórico, pero estamos en la semana 3. Así que la próxima semana, la próxima clase, el próximo martes, vamos a hacer doble teoría, ¿ya? Vamos a hacer precisión léxica y antonimia contextual. Y nos conviene hacerlos juntos porque estos dos ejercicios son muy parecidos. Son muy parecidos. Entonces, si tú explicas la teoría de precisión léxica, ya bastante fácil te resulta entender lo que es antonimia contextual, ¿ya? Así que esos dos lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy día nos vamos a enfocar en analogías, ¿ya? Este tipo de ejercicio que se llama analogías. A ver, vamos a empezar de forma práctica, ¿ya? Observa. Acá tenemos la estructura del ejercicio. Tienes tú dos palabras en mayúscula, que a estas palabras se le llama las premisas, ¿ya? Se le llama la premisa porque es de lo que partimos, ¿ya? Yo siempre le digo premisa par, porque son dos, pero la premisa simplemente, basta con decir la premisa. Y obviamente lo que está abajo son las alternativas, ¿ya? A ver, vamos a resolver este ejercicio, pero antes de explicarle el procedimiento, quiero que ustedes lo hagan primero por sí mismos. Y ya con eso les explico un poco cómo se hace, ¿ya? A ver, ustedes mismos me dicen la respuesta. A ver, por acá me preguntan sobre el puntaje. Es que el puntaje es relativo, porque tú estás compitiendo con otros, ¿no? Entonces, que tu puntaje sea bueno o malo, depende de cómo estés en la competencia, ¿no? Porque al final depende de eso. Pero cuando uno está en proceso de postular a la universidad, tiene que enfocarse sobre todo en qué tanto está mejorando, ¿no? ¿Qué tanto vas mejorando cada vez que te van evaluando? Ya, están cansados, has estado estudiando, ¿no? O de repente te has amanecido, de repente jugando, no sé, videojuegos, viendo películas, no sé. Los ojos se pueden cansar por muchas cosas. Ya, la B, ya, anorexia, apetito, ya, por acá también me dice que puede ser la A, la C, ya. A ver, vamos a ver. Acá tenemos la palabra afonía. Y mira, en los ejercicios de definiciones, analogías, precisión léxica y antonimia contextual, en estos cuatro ejercicios,
es muy importante manejar lo que vimos en la primera clase, es decir, lo que es las definiciones. ¿Ya? ¿Te acuerdas cómo teníamos que hacer para encontrar la definición de una palabra? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se hacía para encontrar la definición de una palabra si no tienes el diccionario a la mano? Sino que solamente depende de ti y de lo que sabes. ¿Qué se tenía que hacer? A ver, recuerden la primera clase que hemos tenido. ¿Qué se tenía que hacer para tener... Ah, ya, claro, eso es para definiciones para dar la respuesta, pero para poder descartar, ¿qué tenías que tener primero? A ver, para descartar una respuesta, previamente tienes que hacer otra cosa. Recordar un uso de la palabra. Exacto, un contexto. Relacionarlo, exacto. Ahora yo les pregunto, la palabra afonía, ¿alguna vez la han escuchado? Aunque de repente han escuchado más y seguramente ustedes han dicho la palabra afónico, ¿no? Cuando te falta la voz, soy afónico se dice, ¿no? Estás de repente un resfriado fuerte y estás que no puedes hablar, ¿no? Eso es estar afónico, pues. Es cuando pierdes la capacidad de hablar. Puede ser temporal o permanente. Eso no importa, igual es afonía, ¿ya? El problema es que a veces nosotros decimos afónico cuando tenemos un poco de problema nada más, ¿no? Pero podemos hablar. Ahí no estás afónico, déjame decirte. Ahí no estás afónico. Tienes problemas, eso sí, de garganta, pero no estás afónico. Afónico es cuando estás tan mal que ya casi no puedes hablar, que sí nos puede pasar, ¿ah? A mí me ha pasado un par de veces, pero de repente ustedes también. No, pero es menos común, ¿no? Es más atípico eso. Ya. Entonces, afonía es eso, es la pérdida de la voz. ¿Ya? Yo lo puedo escribir, mira, yo puedo decir la afonía es la pérdida de la voz. Y lo que voy a hacer es marcar estas palabritas afonía y la palabra voz. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, mira. Voy a reemplazar las palabras que aparecen acá a la izquierda por la palabra afonía y las palabras que aparecen a la derecha por la palabra voz. Y me voy a quedar con la respuesta con aquel par de palabras que tengan más sentido dentro de esta oración. Por ejemplo, voy a decir, la disfonía es la pérdida de sonido, la anorexia es la pérdida de apetito, la sordera es la pérdida de oído, el desaliento es la pérdida de respiración, el agua es la pérdida de sequía. Yo les pregunto, entre estas 5 oraciones, ¿cuál tiene más sentido? ¿Cuál par de palabras tiene más sentido cuando lo hemos reemplazado en esta oración? Ya por acá me dicen la B. A ver, ¿qué opinan los demás? Ya, pero tienes que respetar el orden. El orden, ¿ah? Primero se lee la palabra que aparece a la izquierda y después se lee la palabra que aparece a la derecha. Entonces yo digo, el agua es la pérdida de sequía. No tiene sentido, ¿sí o no? No tiene sentido. En cambio, ¿qué pasa si yo digo, la sordera es la pérdida del oído? ¿Tiene sentido o no? La sordera es la pérdida del oído. ¿Qué te parece? ¿Sí o no? La sordera. ¿Qué es la sordera? Es cuando la persona pierde su oído, le sacan el oído. ¿Eso es la sordera? No, pues no, no, no. La sordera es la pérdida de la audición, ¿no? De la audición o del sentido de la audición, ¿no? Que es un sentido. Entonces, ahí sí funciona, pero no como está ahí. En cambio, si yo digo la anorexia es la pérdida del apetito, sí suena, sí tiene sentido, porque justamente la anorexia es eso, es un trastorno que implica que la persona pierda el apetito. ¿Sí? Entonces sí funciona. La A dice disfonía. Mira, disfonía tiene esto de acá, prefijo dis, que significa cuando algo no está funcionando como debería. Ya, lo estoy traduciendo, ¿no? No funciona o no presenta una característica que debería tener. Entonces, disfonía sería cuando la voz, la capacidad de hablar tiene problemas, ¿ya? Pero no es la pérdida de sonido, porque la disfonía también está relacionada con la voz, no con el sonido. El sonido es un ruido que escuchas, pero no es la voz. Y disfonía, seguimos hablando de lo que es la voz, ¿ya? Así que la respuesta al final va a ser la B, porque la B es el único par de palabras que cuando lo hemos reemplazado aquí, es la única que ha tenido sentido. Las demás no. ¿Ya? Así que la clave
va a ser la B. Lo que yo acabo de hacer, y ustedes también han participado, es lo que se llama la verbalización. Verbalización, o verbalizar, ¿no? El verbo, verbalizar. Es decir, es utilizar las palabras en un contexto. Así como hacíamos en definiciones, algo parecido, ¿no? Utilizar el par de palabras, pero en un contexto. En este caso, las dos palabras. Y después solo reemplazar, reemplazar, reemplazar hasta que te encuentres con la respuesta que tiene más sentido, ¿ya? Con el par de palabras que tenga más sentido. Esto de verbalizar va a ser la forma en la cual nosotros vamos a resolver los ejercicios de analogías, ¿ya? Pero no es la única forma, hay otras formas, ¿ya? Hay otras formas de resolver analogías. Vamos a ver esas otras formas, mira. Hay una forma que se llama la resolución por tipo analógico, ¿ya? Tipo analógico. ¿Qué significa tipo analógico? Es lo que se suele enseñar, ¿no? En colegios, academias. Se dice, ¿no? Ah, ya, mira, este par de palabras es causa y la otra es efecto. Entonces voy a buscar la respuesta que tenga causa-efecto. O también te dicen, ¿no? No, esta relación es de elemento conjunto. Entonces voy a buscar en las alternativas cuál también tiene una relación de elemento conjunto, ¿ya? Eso es correcto, pero tiene limitaciones. Esta forma de resolver los ejercicios de analogías tiene limitaciones. Sobre todo, se destacan más sus limitaciones cuando utilizamos ejercicios ya más complicados, de mayor nivel, ¿ya? Vamos a ver ejemplos de tipo analógico. Mira, por ejemplo, cuando decimos mamífero perro, ¿qué tipo analógico es este? ¿Qué nombre tiene? Así como decimos, por ejemplo, causa-efecto, antonimia, ¿no? Elemento conjunto. Especie. Eh, especie, ¿no? Eso ibas a decir, ¿no? Especie. Claro, ¿no? En este caso más específico, acá tenemos el género y acá la especie, ¿sí o no? Entonces, esto se llama género-especie, ¿no? Sí, me habían dicho eso, sí, es correcto. A ver, el siguiente, ¿qué nombre tiene? ¿Parte todo o todo parte, ¿no? Eso me vas a decir, ¿no? Tengo que activar el micrófono. Creo que sí me van a decir. Todo parte. A ver, este, iluminado oscuro, diurno nocturno. Antonimia. Antonimia, exacto, exacto. Muy bien, ahí está. Pero mira, cuando uno hace por tipo analógico, es decir, le da nombre a la relación, en realidad estos nombres que aparecen aquí, es solamente la simplificación de una verbalización previa. Porque mira, observa esto. El perro es una clase de mamífero, como el cocodrilo es una clase de reptil, o una especie, ¿no? Lo mismo. Entonces, esto de acá también se traduce en una verbalización. Y así pasa con los demás tipos analógicos. Yo puedo decir el ala es una parte del avión, como la aleta es una parte del pez. Iluminado es lo opuesto de oscuro, como diurno es lo opuesto de nocturno. Entonces, al final, tú puedes hacerlo también por verbalización. ¿Ya? Por verbalización. No hay problema. Pero la verbalización te puede ayudar en algunos casos en los cuales tipo analógico no te puede ayudar. Por eso decía que tipo analógico tiene limitaciones. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo de esto. Mira, observa lo siguiente. Mira, esta relación todo-parte es muy común, ¿no? Cuando dos palabras, una es el todo, la otra es la parte. Pero observa este ejemplo, mira. ¿Qué pasaría si tú tienes como premisa estas dos palabras? Mira, tienes la palabra tesis, tesis, y tienes la palabra argumento. Eso se podría considerar una relación todo-parte, porque la tesis está compuesto de argumentos. ¿Ya? Está compuesto. ¿Un argumento qué cosa es? Es una razón, ¿no? Que sirve para probar la tesis. Ya. Pero imagina que las alternativas tienes dos, ¿ya? La A y la B. Y la A te dice auto, auto, y luego te pone acá puerta, ¿ya? Y acá tienes una que dice edificio, edificio, y acá columna. ¿Ya? Mira, observa. Acá hay relación todo parte, pero en las dos alternativas también. Acá hay todo parte y acá también hay todo parte. ¿Tú cuál elegirías como respuesta? ¿O habría doble alternativa? A ver, ¿o con cuál te quedas tú como respuesta? A ver, auto puerta o edificio columna. ¿Cuál es mejor para tesis argumento?
Ya, por acá me dicen la B. A ver qué opinan los demás. Ya, la B también, la B, la B. Ya. Todos de acuerdo que es la B, ¿sí, no? Lo cual está bien, es la B. La respuesta aquí es la B. Ya, es la B. Pero ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo si acá también es todo parte y acá también es todo parte? O sea, según tipo analógico, la respuesta puede ser ambas. Ya, por acá me dice, ya, a ver, Rafael da una idea, ¿no? Dice, la tesis se mantiene o se sostiene, ¿no? Se sostiene, porque recuerda que una tesis, por ejemplo, un debate. Imagina que estás en un debate y uno tiene una tesis y el otro tiene otra tesis opuesta, ¿no? El con quien estás debatiendo. Tú das tus argumentos y si tus argumentos son malos, ¿qué va a pasar con tu tesis? ¿Qué va a pasar con el punto de vista que estás defendiendo? Se lo van a bajar, como se dice, ¿no? Se va a caer, se va a caer, te lo van a refutar y te vas a quedar sin nada, vas a perderlo. Lo mismo pasa con edificio columna, ¿no? El edificio se mantiene o se sostiene con las columnas. Entonces, por ese motivo acá la respuesta es la B. Pero no te sirvió esto, pues entonces. No te sirvió tipo analógico. ¿Qué es lo que te terminó sirviendo? La verbalización. ¿Por qué? Porque la verbalización te permite encontrar relaciones más complejas entre dos palabras. Acá no solamente es todo parte, sino que también la parte es la que sostiene el todo. Es la parte específica que sirve para sostener. Igual la columna. Es una parte del edificio, pero es la parte que sirve para sostener. Todo eso que estoy haciendo es una verbalización. ¿Ya? Así que por eso a lo que yo voy es que lo mejor es practicar haciendo verbalizaciones. Esa es la mejor forma. ¿Ya? No tanto por tipo analógico. Ahora, igual te puede servir, sí, porque acá te presentan los tipos analógicos más comunes. Eso sí te puede ayudar, ¿no? Porque ya te hace que sea más fácil para ti darte cuenta. Pero si tú practicas sobre todo haciendo por tipo analógico, va a ser mejor para ti, porque tipo analógico no tiene límites. Tipo analógico, no, verbalización, porque verbalización lo puedes utilizar para cualquier tipo de ejercicio de analogías. En cambio, tipo analógico solamente para algunos. ¿Ya? Así que mejor verbalización. Es la forma más segura, más completa de resolver el ejercicio. Y hasta yo diría es la que toma menos tiempo. ¿Ya? A ver, pimienta picante, café amargo. Bueno, acá se le suele dar un nombre, ¿no? ¿Qué nombre se le suele dar a esta relación? Si fuera tipo analógico, ¿no? Así de sencillo. Acá se podría decir que es la característica, ¿no? Claro, la característica, ¿no? La característica, cualidad. Acá, ¿qué tipo de relación tienen si lo planteamos como tipo analógico? Sinonimia, pero además algo adicional, ¿no? Que esto de acá tiene más intensidad que lo que está acá, ¿no? Por eso se le llama intensidad generalmente. Que es parecido a sinonimia, parecido. Escultor cincel, ese es el típico agente instrumento, ¿no? Que también se pueden verbalizar, ¿no? Surgen de una previa verbalización, igual. Eso sería causa-efecto y eso sería elemento conjunto, ¿ya? Ahora, fíjate en algo. Elemento conjunto se parece mucho a la relación especie-género. Son parecidas, tienen algunas cuestiones en común, especie-género, pero tienen diferencias, obviamente, no es lo mismo. Por ejemplo, mira, imagina que yo digo perro, jauría, y digo biología, ciencia. Yo les pregunto, ¿tienen la misma relación estos pares de palabra o no tienen la misma relación? No tienen la misma relación, ¿no? Son diferentes relaciones. ¿Y eso cómo te puedes dar cuenta? Con una verbalización. Porque mira, yo por ejemplo con este par de palabras, ¿qué puedo decir? Lo que puedo decir es lo siguiente, la jauría es un conjunto de perros. Pero ¿qué pasa si yo reemplazo jauría y perro por ciencia y biología? Yo diría, la ciencia es un conjunto de biologías. ¿Tiene sentido o no tiene sentido decir eso? La ciencia es un conjunto de biologías. ¿Tiene sentido o no? Claro que no tiene sentido, pues. Por lo tanto, no hay relación analógica ahí. No hay relación analógica. Ahí me doy cuenta que esa no puede ser la respuesta.
Y lo mismo pasa con biología y ciencia. Yo digo, la biología es un tipo de ciencia y yo no puedo decir el perro es un tipo de jauría, ¿cierto? Entonces, con la verbalización me doy cuenta de esas diferencias. Con la verbalización, ¿ya? Y ahí distingo la relación elemento-conjunto de la relación especie-género, por ejemplo. Y que también corresponden a verbalizaciones, ¿no? Ahora, observa esto, mira, dice táctil, tacto, auricular, oído. Te pregunto, ¿qué nombre se le da a estos pares de palabras, a esta relación entre pares de palabras en lo que es tipo analógico? ¿Qué nombre se le da? A ver, me dicen, a ver. Ya, por acá me dicen objeto, sentido, ya, claro, ¿no? El tacto y el oído son sentidos, es cierto. Pero auricular, táctil no son en sí objetos, sino que son cualidades de algo, ¿ya? Por eso es que no hay nombre en realidad. Estos pares de palabras, la relación que tienen, todavía nadie le ha puesto nombre, no existe. Pero entonces, ¿cómo resuelvo el ejercicio si me plantean de esa forma? Lo verbalizo, pues. Lo verbalizo y digo, mira, digo, lo táctil es todo lo relativo al tacto, como lo auricular es todo lo relativo al oído. Entonces, donde no se puede aplicar tipo analógico, yo con la verbalización puedo encontrar la respuesta. Pero la ventaja es que la verbalización me permite utilizarlo en todos los casos. Sin importar el tipo de ejercicio que sea, siempre se le puede aplicar la verbalización. Siempre. Eso no pasa con tipo analógico. Hay ejercicios que no se pueden hacer con tipo analógico. No se pueden resolver. ¿Ya? Así que mejor verbalicemos. Antes de ver ejercicios y de practicar, hay que ver esto que es los principios analógicos, ya que es muy importante. Es muy importante porque lo que te permite es reconocer algunos rasgos, algunas características muy importantes que debe tener todo ejercicio de analogías, ¿ya? Y son los siguientes, mira, observa. Significado condicionado. ¿Qué quiere decir esto? Mira, si tenemos llama y calor, la palabra llama, cuando aparece solita, solita, sin ninguna otra palabra a su costado, puede significar diferentes cosas. Puede significar el fuego, puede significar el animal, puede significar el verbo, ¿no? De llamar. Pero si aparece al costado de calor, entonces, ¿qué sentido de la palabra se está utilizando? ¿Qué significa llama en ese contexto con esa palabra calor al costado? Significa fuego, exacto, significa fuego. Por lo tanto, si yo tengo llama y calor, yo puedo decir, la llama produce calor, ¿no? La llama produce calor. Del mismo modo que otras par de palabras funciona así como que la primera produce lo segundo. La C, ¿no? El foco produce luz. El foco produce luz. Porque si yo digo, el hielo produce blanco, el buey produce bovino, no tiene sentido. Con la verbalización me doy cuenta que la clave es la C. Otra forma de resolverlo, ¿cómo hubiese sido? Ah, ya, ¿no? Yo digo, ya, esto es causa-efecto. Causa-efecto. Acá también hay causa-efecto, esta es la respuesta. Claro. Esto tú encuentras la respuesta porque el ejercicio es fácil. Pero si fuera más difícil, no sería tan sencillo. Ahí con la verbalización, sí das con la respuesta, ¿no? El foco produce luz. Del mismo modo, la llama produce calor. ¿Ya? Con la verbalización. El siguiente principio se llama necesidad lógica. Mira, observa este ejemplo. Acá te dice filósofo reflexivo, acá te dice ingeniero fiel, artista creativo, profesor noble. A ver, ¿tú cuál marcarías como respuesta? Ya, la C, ¿no? Perdón, la B, la B. La B, claro. Artista creativo. Mira, lo que te dice el principio de necesidad lógica es lo siguiente. El concepto de filósofo se lo está trabajando de forma general. ¿Ya? No se le está aplicando a las personas en particular, sino al concepto de filosofía, al concepto de filósofo. Y a ese concepto se le da bien el tema de la palabra de reflexivo, ¿no? Reflexivo. Reflexivo
quiere decir, ¿no? Una cualidad que se le aplica a los filósofos en general, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, acá profesor, ¿no? Se aplica al concepto de profesor, no al profesor en particular, ¿sí o no? Y al concepto de profesor no se está refiriendo directamente a la palabra noble, no están vinculadas. Lo mismo que ingeniero fiel. Alguien dirá, no, profesor, yo conozco ingenieros y todos los que conozco son fieles, profesor. Yo conozco, son fieles los ingenieros. Así que los ingenieros sí se le da este concepto. Lo que pasa es que ahí no estás utilizando el concepto de ingeniero, sino que te estás refiriendo a las personas que tú conoces que son ingenieros. Claro, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Es como dice por acá Néstor, ¿no? Acá dice profesor, no dice profesor Carlos. Claro, porque se refiere al concepto de profesor, no a los profesores en particular. ¿Ya? Eso significa necesidad lógica, es decir, no hay que basarnos en casos particulares que yo conozco porque yo vi, no, nos basamos en los conceptos y los conceptos son generales, se aplican de forma general, ¿ya? Entonces, esos principios hay que tomarlos en cuenta. Sobre todo, mira, este de acá suele necesitarse mucho porque a veces los estudiantes o las personas que resuelven le buscan peros, ¿no? Buscan excusas, no, esa no puede ser por tal motivo, pero tampoco hay que ser así, hay que basarnos en el concepto general, ¿ya? No en los casos particulares. Ahí está, artista creativo. Ya, mira, acá te van a explicar el método RON, que es un método para resolver analogías, que es muy sencillo, ¿ah? Es muy sencillo. La R, no sé si alguien conocerá este método, ¿ya? La R significa relación, la O significa orden y la N significa naturaleza. ¿Lo conocen algunos o primera vez que escuchan este método? Algunos sí, ¿no? Sí, es muy común a veces ver que enseñen este método. Eh, Algunos por primera vez está bien, no hay problema. Lo que pasa es que el método RON, ya, me voy a ir adelantando un poco. El método RON te explica los pasos para resolver un ejercicio. Pero mira, te lo digo por experiencia. Si tú haces una buena verbalización, no necesitas ningún método adicional. Porque lo que se logra en una buena verbalización es más todavía de lo que se lograría con el método ROM. Y te voy a explicar por qué. Mira, el método ROM te explica los pasos. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Lo que te dice es lo siguiente. Si tenemos un ejercicio, lo primero que debemos hacer es establecer el tipo analógico de las dos palabras. Entonces, acá tenemos la relación de todo y parte. Ya hice el primer paso. Encontré la relación. Todo, parte. Luego te dice, analiza el orden, es decir, primero apareció el todo y luego la parte. ¿Por qué? Porque eso también se debe respetar en la respuesta. A la izquierda el todo, a la derecha la parte. Y lo que te dice el método ROM es que si a pesar de que tú has aplicado la relación y el orden y tienes más de una respuesta posible, como en este caso estómago, píloro y pierna, muslo, porque ambos son todo primero y luego parte, debes aplicar naturaleza. ¿Qué significa naturaleza? Bueno, significa que vas a elegir aquella alternativa que esté más relacionada con la que aparece acá como premisa, ¿no? ¿Cuál marcarían ustedes como respuesta en este caso? ¿La D o la E? ¿Cuál tiene más semejanza, por decirlo así? La D, ¿sí o no? La D, porque ambos son órganos, ¿no? Como por acá mencionó Rafael, son órganos, órgano, órgano. Entonces, ahí estaría la resolución. Pero por experiencia te digo, si tú haces una buena verbalización, no es necesario eso de un primer paso, segundo paso, tercer paso. Y además porque el método ROM a veces se lo ha enseñado y ha generado confusión en los alumnos. Y te voy a dar un ejemplo de eso. Ya, primero voy a pasar esta alternativa, esta diapositiva, que está lo que acabo de hacer. Ya, observa este ejercicio. Mira, mira, ya. Si un estudiante ha aprendido el método ROM y se ha dado cuenta de que debe elegir aquella alternativa que tenga más semejanza, ¿no? Semántica, más proximidad semántica con las palabras que aparecen en mayúscula, yo te pregunto, si ese estudiante está apurado, le gusta hacer los ejercicios rápido, en segundos, ¿cuál crees que marcará como respuesta si él piensa que solamente debe basarse en la naturaleza, ¿no? O sea, en cuál se parece más a la premisa par? ¿Cuál alternativa crees que marque esa persona, de la que están acá? Claro, si es apurado, yo creo que él marcaría la A. Y te voy a explicar por qué.
Porque el estudiante va a decir, mira, acá tengo la palabra precio y acá tengo la palabra moneda. Son palabras cercanas. Ambas son conceptos económicos, ¿sí o no? Igual que revaluación e inflación, son conceptos económicos, por lo tanto tienen la misma naturaleza. La respuesta es la A. Eso marcaría a la persona apurada. Pero nosotros no vamos a ser apurados, sino que vamos a hacer los pasos como se deben hacer. ¿Ya? A ver, lo primero que debe hacer es lo siguiente. ¿Ya? Analizar el par de palabras. Yo les pregunto, ¿qué cosa es la inflación? ¿Qué es la inflación? A ver, ustedes que ya llevan economía. ¿Y en qué se relaciona con el precio? ¿No? Es el aumento de los precios. Exacto, exacto. Entonces lo verbalizo. Ya, por acá ya empezando la respuesta ya, ¿no? Ya, por acá algunos me dicen la E. Claro, vamos a ver, dice. La inflación, mira, la inflación es el aumento de los precios. Y ya tengo las dos palabras, mira. Acá tengo la palabra inflación y acá tengo la palabra precio. Lo que tengo que hacer es reemplazar todas las palabras que aparecen a la derecha por esta palabrita y todas las que aparecen a la izquierda por esta palabra que está acá. Si hago eso y reemplazo uno por uno, yo me voy a quedar como respuesta con aquel par de palabras que tengan más sentido en esta oración. ¿Cuál va a ser? Por acá me dicen la E, ¿no? A ver, ¿qué opinan los demás? Cuando reemplazamos las palabras una por una, ¿con cuál par de palabras tiene más sentido la oración final, la verbalización? Si yo digo, la revaluación es un aumento de las monedas, ¿tiene sentido? La revaluación es un aumento de las monedas, ¿tiene sentido o no tiene sentido? No, porque implicaría que se producen más monedas, ¿no? O sea, acuñarían más monedas, pero eso no es revaluación. Si yo digo, el hambre es un aumento de la pobreza, ¿tiene sentido? No, porque esa no es la definición de hambre. La velocidad es un aumento de aceleración. ¿Está bien o no? Si fuera al revés, sí. Pero yo tengo que decir, la velocidad es el aumento de la aceleración, lo cual no es cierto. Lo que es cierto es decir, la aceleración es el aumento de la velocidad. Eso sí, pero por orden no está siguiendo el orden, pues. Porque acá primero debemos reemplazar por velocidad y luego por aceleración. Así que la C tampoco puede ser. Si estuviera al revés, si dijera acá velocidad y luego aceleración, ahí sí. Ya, a ver, por acá mucho me ha dicho la D. La inundación es el aumento de caudal. ¿Qué les parece? La inundación es el aumento de caudal. ¿Qué es el caudal? Es la cantidad de agua. Yo les pregunto, ¿inundación es el aumento del caudal? En realidad no, porque el aumento de caudal puede provocar una inundación. Es diferente. En cambio, si yo digo, la fiebre es un aumento de la temperatura, ¿funciona o no funciona? La fiebre es el aumento de la temperatura, sí funciona. Sí funciona. Entonces, como funciona con la verbalización, no me hago problemas y marco esa respuesta. Acá la respuesta es la E. Ahí está. A pesar de que la palabra temperatura nada tiene que ver con la palabra precio, y en cambio la palabra moneda sí tiene que ver con el precio, a pesar de eso, eso no nos interesa, porque lo que nosotros evaluamos es la relación entre dos palabras. ¿Ya? No tanto si se parece o no se parece. Por eso decía que a veces el método RON, cuando no lo aplican bien, les puede llevar a equivocarse. ¿Ya? Les puede llevar a pensar de que haya solamente elijo la que se parece más, ya se acabó. No. Tenemos que analizar la relación entre dos palabras. Y eso se consigue con la verbalización. Por ejemplo, mira este ejercicio. Dice autopsia muerte. A ver, verbalicemos. La palabra autopsia, ¿qué significa? ¿Qué es una autopsia? Sí conocemos la palabra, ¿no? Cuando se hace una autopsia, ¿qué se hace? Se trabaja, ¿no? Claro, es para saber, exacto, es para saber, es para conocer la causa de la muerte. Entonces, si yo verbalizo, digo lo siguiente, ¿no? La autopsia, ¿no?
sirve para conocer, ¿no? Las causas de la muerte. Si yo reemplazo, ¿cuál es la única posible respuesta? La C, pues, ¿no? El diagnóstico sirve para conocer la enfermedad que tiene el paciente. Eso no ocurre con ninguna de las otras alternativas. ¿Sí o no? Ahora, siendo que la respuesta es la C, ¿ya? Yo les pregunto, si una persona no hubiese hecho la verbalización y solamente lo quiere resolver por tipo analógico, ¿no? Es decir, le quiere dar nombre, ¿no? Por ejemplo, acá lo que él podría decir que esto es efecto y esto es causa, ¿no? Yo les pregunto, ¿se le va a hacer fácil de encontrar la respuesta si hace esto? Si se dice que eso es efecto y esto es causa. ¿Se le va a hacer fácil o se va a complicar la vida a la persona? ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Qué va a hacer la persona? Se va a complicar la vida, porque le va a ser más complicado encontrar la relación exacta que tiene la palabra autopsia y la palabra muerte. No lo va a ver a la primera, le va a tomar tiempo y hasta se puede equivocar en el camino, ¿no? Así que la verbalización en todos los casos ayuda, en todos los casos. Observa este ejercicio, dice montaña-tierra. A ver, la montaña. ¿Qué es una montaña? Bueno, yo la puedo visualizar, ¿no? Tiene esta forma y está y contiene tierra, ¿no? Eso contiene tierra. ¿Ya? Está hecha de tierra, exacto. ¿Ya? Tendría que empezar de derecha a izquierda. Claro, pero cuando tú verbalizas, puedes empezar con la izquierda y luego la derecha. Por ejemplo, lo que hicimos acá, mira. Acá, cuando verbalizamos, empezamos con inflación, ¿no? La inflación, ta, ta, ta. Y simplemente reemplazamos la primera palabra por todas las que aparecen a la derecha, ¿no? O sea, eso del orden, obviamente debe respetar la respuesta, pero cuando verbalizas, lo puedes poner donde te convenga más, ¿ya? A ver, montaña-tierra, ¿no? Ya. Mira, cuando las alternativas son objetos, o sea, objetos concretos, ¿no? Que ocupan un espacio, ¿no? Materia, materiales. La montaña es un algo, es un objeto, la tierra también. Tú lo puedes hacer lo siguiente, que es visualizar. Así como hay verbalizar, también hay visualizar. ¿Cuándo visualizas? Cuando te tocan objetos que se relacionan espacialmente entre ellos. Y yo sé que la montaña tiene esta forma y además contiene la tierra, ¿no? Tierra. ¿Qué par de palabras tienen una imagen similar a esta, a la que acabo de dibujar? A ver. ¿Qué alternativa tiene algo parecido? Río agua. Río agua, ¿cómo es el río? ¿Sí o no? Pero ¿cómo es la duna? ¿Saben qué es la duna? La duna es así, mira, y tiene arena. ¿Ya? Eso es una duna. Es un cúmulo de arena. Es un cúmulo que forma una elevación. Suele haber en los desiertos, ¿no? Es un cúmulo de arena, ¿no? Está compuesto de arena y tiene esta forma. Entonces, si visualizamos las palabras, nos damos cuenta que la C es la respuesta. Porque la montaña es una especie de cúmulo, ¿no? Es una elevación de tierra. La duna también es una elevación, pero en este caso de arena. Entonces la respuesta es la C. ¿Ya? En cambio, el río, claro, el río está compuesto de agua, pero no es una elevación de agua. ¿Ya? Entonces, a mí lo que me sirve en este caso es visualizar la respuesta, visualizar la relación, perdón, ¿no? Lo visualizo, incluso puedo hasta dibujarlo, ¿no? Yo lo he dibujado no porque tú tengas que dibujar, sino que esto lo haces en la mente, pues, ¿no? Pero yo lo dibujo para que veas lo que estoy pensando, para eso. Entonces, acá visualizando también te puede servir cuando las palabras son objetos, son cosas concretas. Ahí te puede servir, ¿ya? Listo. Y bueno, acá te da el método de resolución que ya lo he explicado en clase, ¿no? ¿Qué es lo que hace primero? Leer las dos palabras que son de la premisa y basados en su definición, establecer una relación. ¿Y cómo estableces la relación? La manera más conveniente de hacerlo es verbalizando. Una vez que verbalizas, obviamente tomando en cuenta el orden, ¿no? Saber en qué lugar va qué palabra, tanteas todas las alternativas y te quedas con aquella respuesta que sí tenga sentido en esa verbalización, en ese reemplazo de las palabras, ¿no? El que tenga más sentido, ese va a ser la respuesta. ¿Ya? Ese va a ser la respuesta.
No es tampoco un método tan complicado, ¿no? A ver, miscelánea de ejercicio. Solamente hacemos este, ¿ya? Dice, especie de adivinación o conocimiento de las cosas futuras por medio de señales, ¿no? Cuando una persona sabe lo que va a pasar por una señal, ¿no? De repente ve una luz, un ave, ¿no? Le indica lo que va a pasar en el futuro. Eso es presagio. Sí, eso es presagio. El presagio implica eso de una aparición, que te da a entender lo que va a pasar, como una especie de adivinación. Listo, chicos. Eso sería todo por hoy día. Ya me tengo que ir despidiendo porque ya estamos en la hora. Así que voy a dejar de grabar. A ver, espera un momento. Ya, voy a dejar de grabar. Y para darle paso a su profesor. ¿Ya? Buenas tardes, profesor. Se encontrará presente para Sí, buenas dejar de... tardes, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué está? tal, profesor? Buenas tardes.